comienzo a nuestra reunión de este día jueves en el nombre del Señor Jesús. Aprovechamos de dar la cariñosa bienvenida al amado pastor Reinaldo Moraga de Illinois, Estados Unidos, quien nos presidirá en el sermón en esta noche. Y también tendremos la oportunidad de su esposa, nuestra hermana Janet Baez, a quienes saludamos en el fraterno amor cristiano con gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para nosotros es una honra de parte de Dios poder tener en nuestro medio al amado pastor Reinaldo Moraga. Daremos comienzo a este servicio, hermanos, con una alabanza entonada por los amados hermanos de la iglesia en Chillán. Muy buenas noches a todos mis hermanos presentes en esta reunión de adoración a Dios. En primer lugar, me gustaría saludar al amado pastor Samuel Valenzuela, junto a su esposa, nuestra hermana Liliana Valdés. Hace un par de semanas atrás, nuestro pastor Samuel me invitó gentilmente a participar de esta reunión y es la razón por la cual estoy acá en esta noche, y me siento muy agradecido de parte del Señor, en primer lugar, por permitirme esta rica bendición de estar participando junto a todos ustedes en este servicio tan maravilloso que tenemos en esta noche. Entendemos que cuando nos juntamos en un servicio siempre es para adorar a nuestro Dios, y Él es el centro de nuestra adoración.
y por lo tanto me siento contento y alegre de poder estar a través de esta manera, en forma virtual, pero unidos en el Espíritu, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De inmediato me gustaría dar lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en Salmos, en particular el Salmo número 117, y vamos a leer estos dos versículos que tiene este Salmo. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Entonces vamos a pasar a orar al Señor para agradecer a Él por esta palabra maravillosa que Él nos concede en esta noche. Y para pedirle a Dios que sea Él quien dirija esta reunión, sea Él quien vaya exhortando a través de su Santo Espíritu en cada corazón. Recordemos que el Espíritu Santo del Señor es muy importante en nuestros días y es Él quien nos ayuda a entender, a comprender la palabra del Señor. Él es quien provee revelación a nuestras vidas. Entonces vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que por supuesto me permita a mí también ser solamente un portavoz en esta hora. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón. Yo te ruego tu misericordia, yo te ruego tu bondad, yo te pido, Señor, que tú seas conmigo en todo momento. Tu mano llena de amor y llena de misericordia nunca se aparte de nuestras vidas. Yo te ruego, por favor, Padre amado, que en esta hora, Padre bendito, usted exhorte esta palabra a través de su Santo Espíritu. Que Él vaya, Señor, a cada corazón en esta noche. Yo no conozco los corazones de nuestros hermanos, pero, Padre amado, usted sí los conoce. Usted sabe quién está en este momento con necesidad, quién está tal vez triste, tal vez alguien está alegre. Señor, usted sabe todas estas cosas, pero yo en esta hora le pido que usted nos ayude para estar en comunión a través de su Santo Espíritu y que Él sea quien vaya exhortando esta palabra, vaya entregando aliento, vida, Señor amado, vaya entregando la fuerza, la fortaleza espiritual que cada uno de nuestros hermanos necesita. Yo te ruego, Señor amado, que tú me ayudes simplemente para ser un portavoz de este mensaje bendito de salvación que usted ha trazado para nosotros. Dios mío, yo le ruego en esta hora que usted continúe dirigiendo esta reunión en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, de inmediato entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Este es un salmo muy conocido, mis hermanos, y justamente venía a mi mente el cántico, la melodía de este salmo que todos nosotros conocemos y que especialmente en reuniones que se dan donde hay avivamiento espiritual se canta mucho este salmo, ¿ya? Es un salmo muy precioso. Y este salmo, mis hermanos, es un salmo que es típico de los himnos que se encuentran en este libro de los Salmos. Normalmente, dentro del libro de los Salmos, que es muy rico, mis hermanos, se encuentran himnos, se encuentran oraciones, plegarias, etc. Muchas formas, ya como David y otros salmistas fueron dando cuerpo, estructura
a estos poemas maravillosos que la palabra del Señor tiene y que hoy son considerados obras literarias, ya por la estructura que ellos tienen, una estructura muy rica. Entonces, este Salmo 117 es como muestra, digamos, la estructura típica que tiene un himno que se encuentra en los Salmos, ¿ya? En primer lugar, un himno normalmente parte con un llamado a alabar a Dios, ¿ya? Esa es la manera como parte un himno, ¿ya? Un llamado a alabar a Dios. En segundo lugar, continúa con una razón de por qué debemos alabar al Señor. Y finalmente, termina con otro llamado a alabar a Dios, ¿ya? Entonces, se llama a alabar a Dios, se entrega una razón y se termina alabando a Dios, ¿ya? Y es exactamente lo que hay en este salmo tan pequeñito, pero que tiene un mensaje muy profundo. Dice, alabad a Jehová naciones todas. Ese es el llamado que tiene. Alabad a Jehová naciones todas. Pueblos todos, alabadle. ¿Se da cuenta cómo está llamando a que alabemos al Señor? Y lo bonito, que esa palabra naciones también se puede traducir como gentiles, ¿ya? Alabad a Jehová, gentiles todos, tribus todas, ¿ya? Alabadle, o también se puede traducir como celebrad a Dios, a Jehová, ¿ya? Eso es lo que está queriendo decir este himno, ¿ya? Y luego entrega una razón. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Miren qué preciosa es la razón por la cual nosotros debemos alabar al Señor, debemos engrandecerlo, debemos celebrarlo, ¿ya? También se puede esto traducir como porque grande sobre nosotros su gracia y fidelidad de Jehová, ¿ya? Eterna, ¿ya? Se puede traducir también de esa manera en forma literal, ¿ya? Y finalmente termina diciendo aleluya, que significa alabado sea Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, a mí me gustaría revisar brevemente, por supuesto, esta idea que nos entrega este hermoso salmo acerca de la razón por la cual nosotros debemos continuamente alabar a Dios, celebrarlo, ¿ya? Honrarlo, exaltarlo, adorarlo, ¿ya? Aquí está la razón. En el versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y estas dos palabritas ya que menciona acá el Salmo, misericordia y fidelidad, también se encuentran juntitas en muchos otros salmos, ¿ya? Si usted revisa, hay muchos salmos que mantienen juntita la palabra misericordia y fidelidad, pero la palabra fidelidad también se puede traducir como verdad. Por ejemplo, en el Salmo 115, en el primer versículo, ahí nuevamente se encuentran juntitas estas dos palabras, pero la palabra que se traduce acá como fidelidad, acá se traduce como verdad. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, ¿ya? Esa palabra verdad es la misma que se traduce acá como fidelidad. Y también, por ejemplo, si usted va al Salmo número 25, también hay una expresión muy preciosa, donde se encuentran también esas dos palabritas juntas, ¿ya? En el Salmo 25,
en el versículo 10, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Ya? Y esa palabra verdad nuevamente es la misma que se traduce acá como fidelidad. Por lo tanto, nosotros podríamos perfectamente decir que aquí dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. ¿Ya? La verdad de Jehová es para siempre. Y fíjense ustedes que esta palabra que se traduce acá como misericordia es una palabra muy especial, ¿ya? Muy especial en el lenguaje original. ¿Ya? Es una palabra, mis hermanos, que representa lo que nosotros en el Nuevo Testamento conocemos como la gracia de Dios. ¿Ya? Esta palabra que se traduce como misericordia también puede traducirse como amor fiel de Dios. Él nos ama de manera fiel. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Ya? Porque se ha engrandecido sobre nosotros su amor fiel. ¿Ya? Y la verdad de Jehová es para siempre. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y a mí lo que me llama la atención es que este amor fiel es justamente lo que nosotros nombramos en el Nuevo Testamento como la gracia de Dios, ¿no? La gracia del Señor. Y fíjense ustedes que hay una parte en la Escritura, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, hay un versículo bastante interesante que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? La gracia y la verdad en Juan, capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? O sea, cuando vino Jesucristo a la tierra, verdaderamente se engrandeció la misericordia y la verdad de Jehová. Para siempre, mi hermano. O sea, esta razón que nos entrega, ¿no es cierto?, el salmista aquí, se cumple con la venida de Jesucristo. ¿Ya? Y gracias al Señor, hoy día nosotros estamos disfrutando de esa gracia maravillosa que el Señor nos ha entregado. Nosotros somos aquellos que estamos participando de esa gracia hermosa que fue prometida, ¿no es cierto? Y gracia de la cual, ¿no es cierto?, ellos también muchas veces hablaban, ¿no es cierto? Pero hoy día nosotros somos quienes disfrutamos de esa gracia. ¿Ya? Y hay cosas muy lindas aquí que podríamos meditar en relación a la gracia del Señor. Pero vamos a mirar solamente algunas cosas que son interesantes. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué es lo que es la gracia del Señor? ¿Qué es lo que es la gracia del Señor? Porque muchas veces se habla de la gracia, de la gracia y de la gracia, y muchas veces también se inyectan filosofías a esa palabrita, ¿ya? Y a veces cuando se habla de gracia, esa palabra tiene una carga filosófica, mis hermanos. Y por eso es que es importante que nosotros seamos bíblicos en el sentido de tratar de extraer un significado de la Escritura en relación a lo que significa la gracia del Señor. Entonces a mí me gustaría que leyéramos en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16, porque aquí el Señor, o el autor de este libro, hace una separación entre lo que es misericordia y lo que es la gracia. ¿Ya? Mire lo que dice acá, dice en el versículo 16 de Hebreos capítulo 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya?
El Señor a nosotros nos ha llamado al trono de la gracia, ¿ya? Nosotros disfrutamos de la posibilidad de ingresar a ese trono de la gracia. Por eso es que el autor de este libro, ¿no es cierto?, inspirado por Dios, nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, podemos alcanzar dos cosas. Primero, misericordia, y también podemos alcanzar gracia. Y aquí dice para qué es la gracia. La gracia es para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, ¿ya? Y ese oportuno socorro tiene dos ideas, mis hermanos. La Escritura entrega dos ideas en relación al oportuno socorro, ¿ya? Entonces, la misericordia, mis hermanos, normalmente está asociada al perdón. Cuando nosotros cometemos un pecado, mis hermanos, y vamos arrepentidos al trono de gracia, el Señor nos perdona. Como dice Juan en su primera carta, ¿ya?, que tenemos un abogado. Tenemos un abogado para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hemos pecado, mis hermanos, vamos al trono de la gracia y allí, mis hermanos, arrepentidos delante del Señor, pedimos misericordia y el Señor nos entrega perdón de pecados y nos restablece. ¿Ya? Nos restablece, fíjense ustedes. Por eso, mi hermano, si usted ha pecado delante del Señor, todos cometemos pecado y siempre tenemos que estar, mis hermanos, viniendo al trono de la gracia para pedir misericordia al Señor. Señor, por favor, perdóname, cometí un error, cometí un pecado, hice algo que no debía, hice algo que está contrario a tu palabra, esto yo lo sabía y lo hice, Señor. Perdóname. Tu sangre, esa que tú derramaste en el madero de la cruz, me lave, me limpie de este pecado. Pero también tenemos que pedir gracia. Gracia, que es algo que sirve para el oportuno socorro. Y justamente, como entendemos lo que es la gracia, alabamos al Señor, porque si no fuera por Él, no podríamos tener esta ayuda para el oportuno, ¿no es cierto?, socorro. Veamos lo que nos dice Pablo en relación a la gracia, ¿ya? En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, Pablo tiene una expresión bien interesante, mis hermanos, y que es desafiante para nosotros, los cristianos, ¿ya? Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado no tiene dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Mire lo que está diciendo Pablo. Si yo estoy bajo la ley, voy a vivir dominado por el pecado. ¿Ya? Pero si estoy bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de mí, ni de usted. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa entonces que si la gracia es para el oportuno socorro, esto significa que cuando yo vivo bajo la gracia del Señor, no bajo la ley, bajo la gracia del Señor, la gracia de Dios me socorre en el momento de la tentación, mis hermanos. Me socorre para no caer en pecado. Y puedo entonces tener victoria
victoria sobre el pecado, porque a esa vida el Señor nos llama, ¿ya? El Señor no nos llama a que tengamos una vida en la cual vamos caminando, nos caemos porque pecamos, luego pedimos perdón, nos arrepentimos por supuesto, el Señor nos perdona, seguimos caminando y nos volvemos a caer en el mismo error o en el mismo pecado, nos volvemos a parar y volvemos a caer. Ese beneficio también lo tenía el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo vino a darnos gracia, mis hermanos. Gracia. ¿Qué significa eso? Victoria sobre el pecado. Para eso es la gracia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros deseamos vivir una vida llena de gracia? Es decir, una vida donde el pecado no tiene dominio sobre mí, sobre usted. Una vida en la cual, mis hermanos, vamos venciendo las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne, de nuestro ser. ¿Cuántos de nosotros? Porque muchas veces, mis hermanos, en las iglesias hay personas que se acostumbran a llevar una vida pobre desde el punto de vista espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque tampoco se les enseña, mis hermanos, y además también porque acostumbran el oído a ciertos mensajes que son de tipo legalista. Y cuando hay legalismo en una iglesia, entonces se vive en pecado, se vive siendo dominado por el pecado. Entonces, la primera idea que tiene la gracia es que nos sirve para vivir victoriosos en esta vida, sin estar bajo el dominio de pecado. Por eso el Señor nos salva, mis hermanos, para que el pecado ya no nos domine. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces, como digo, hay congregaciones donde todo lo que se escucha en las predicaciones es solamente legalismo. Y cuando las congregaciones se someten a esos sistemas en los cuales hay legalismo como enseñanza, la gente vive, en vez de ser victoriosa, vive siendo vencida por el pecado. ¿Ya? Eso es un significado que tiene la palabra gracia, o es una dimensión de la palabra gracia. La segunda dimensión tiene que ver con algo que nos enseña Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. ¿Ya? Usted conoce este pasaje, yo no lo voy a leer, pero usted conoce, simplemente aquí en este capítulo, Pablo habla de su aguijón que él tenía. ¿Ya? Un aguijón en la carne, una enfermedad, ¿ya? Algo que no lo dejaba tranquilo. ¿Ya? Y dice, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Ya? Era algo que Dios podía quitar, una enfermedad, un problema, un obstáculo, mi hermano. Pero ¿qué dice Pablo? Dice en el versículo 9, y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta cómo Pablo asocia la gracia al poder de Cristo? Bástate mi gracia. Entonces la gracia no solamente sirve para que nosotros podamos ser victoriosos en nuestra vida espiritual en relación al pecado, sino que además también sirve cuando vamos pasando dificultades, problemas, enfermedades, ¿ya? Y muchas veces le pedimos al Señor, sáname, Señor. Y el Señor no nos sana, pero nos dice, bástate mi gracia. Es decir, hay un obstáculo en el camino y el Señor no retira ese obstáculo en el camino. ¿Ya? Lo que Él hace es elevarnos en su gracia para que podamos pasar
ese obstáculo, ¿ya? Eso es lo que hace el Señor. Es el poder de Cristo. Y a veces miramos hacia atrás y recordamos esos tiempos en los cuales hemos pasado grandes dificultades, grandes problemas, situaciones muy difíciles, como dice el Salmo 23, valles de sombra de muerte. Y nos preguntamos, ¿y cómo yo pude pasar por ahí? Pues solamente la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor es poder. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado. Y también poder para pasar las vicisitudes de esta vida en las cuales el Señor, en su soberanía, nos desea hacer pasar, ¿ya? Y no va a retirar ese obstáculo. El Señor podría retirar el obstáculo, podría sanar, pero muchas veces el Señor prefiere entregarnos gracia. ¿Por qué? Porque quiere glorificar su poder en nuestras vidas. Para eso es la gracia del Señor. Entonces, Pablo aquí está diciendo, por eso me gloriaré, o sea, me gozaré, me alegraré. Lo mismo que está diciendo el salmista acá. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, celebrar a Jehová, alabar a Jehová, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, su gracia. Y la verdad de Jehová es para siempre. Alabado sea Jehová. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo les invito en esta hora a que alabemos al Señor, ¿ya? Con todo nuestro corazón, ¿ya? Alégrese, mi hermano, porque el Señor lo ha llamado a cobijarse bajo la gracia que Él ha provisto, mis hermanos, y que es por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, hay mucha gente que distorsiona la gracia del Señor. Pero si usted quiere saber, o si queremos entender un poquito más qué significa la gracia del Señor, o cómo los apóstoles entendían la gracia del Señor, porque como digo, muchas veces a esta palabrita se le inyectan filosofías y nos muestran otra cosa, mis hermanos. Pero la manera como lo entendían los apóstoles era distinto. Miren, en la primera epístola universal de San Pedro, apóstol, ¿no es cierto?, a la iglesia, en realidad universal, dice en el capítulo 5, en el versículo 12, ¿ya? Esta carta podría tener un título y no lo tiene, ¿ya? Pero el título lo pone el mismo Pedro al final. Él explica la razón de esta carta, ¿ya? Y cuando explica eso dice lo siguiente: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, dice, porque es una carta breve, ¿ya? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, ¿ya? O sea, él está hablando y testificando lo que es la gracia del Señor, ¿ya? Como digo, hoy día la predicación acerca de la gracia del Señor está muy tergiversada en las iglesias. Pero Pedro nos enseña cómo él entendía y testificaba acerca de lo que es la gracia del Señor. Entonces, si usted quiere entender qué significa la gracia del Señor, qué significa vivir bajo la gracia del Señor, la primera carta de Pedro enseña eso, mi hermano. Eso es lo que enseña. De eso se trata la primera carta universal de Pedro, ¿ya? Y vamos a leer solamente algunas cositas nada más, ¿ya? Por ejemplo, él parte, ¿no es cierto?, con el versículo 2 en el capítulo 1 y habla de un tema pero maravillosísimo. Y eso es la gracia del Señor. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia
y paz os sean multiplicadas. Eso es lo primero, ¿ya? Y podríamos a lo mejor meternos mucho más ahí, pero no lo vamos a hacer. Pero así es como Él entiende la gracia, ¿ya? Y Él testifica que así es la gracia y amonesta a través de esta carta para que nosotros entendamos cómo es la gracia. Luego en el versículo 14 del primer capítulo dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando habla de manera de vivir, se refiere, y también se puede traducir como comportamiento. En todo vuestro comportamiento, sed santo como aquel que os llamó es santo, ¿ya? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? Así es como entendían la gracia del Señor. La gracia del Señor, los apóstoles la entendían como el poder de Dios que me permite vivir una vida santa, mis hermanos. ¿Cómo no le vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no lo vamos a celebrar si esta gracia del Señor es para siempre, mis hermanos? Para siempre. Y es verdadera, porque Él es verdad. La verdad de Jehová es para siempre, ¿ya? Porque Él no nos está engañando cuando nos dice: sed santos porque yo soy santo. No nos está pidiendo algo que nosotros no podamos alcanzar, no por nuestro medio, porque nosotros por nuestros medios humanos no podemos alcanzar lo que Él nos pide. Por eso que Él nos entrega la gracia, ¿ya? Y fíjense ustedes que esa es la belleza que tiene el cristianismo, el Evangelio de Cristo, ¿ya? A diferencia de otras religiones. Bueno, más adelante dice, por ejemplo, en el capítulo 2, ya brevemente, mire lo que dice acá, versículo 2. Así es como Pedro entiende la gracia. O sea, si él estuviera aquí, le explicaría a usted la gracia de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Señor nos da salvación para que crezcamos en salvación. Y la manera como nosotros crecemos en salvación es a través de la gracia del Señor, ¿ya? Pero para eso, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando habla de la leche espiritual, hay algunas versiones que traducen esto como la leche espiritual de la palabra de Dios, no adulterada. Por eso que es tan importante, mi hermano, que usted estudie la Escritura. Es parte de lo que Pedro le aconsejaría a usted si usted quiere vivir conforme a la gracia del Señor. Pedro le diría: estudie la Escritura. Añora la leche no adulterada. Eso es lo que enseña Pedro, ¿ya? Luego, en el versículo 11 del mismo capítulo 2 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta? Pedro también le diría: nosotros tenemos gracia, estamos viviendo bajo la gracia. Por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos carnales, porque hay ayuda de Dios para poder lograrlo, mi hermano. Con la ayuda de Él, esto se puede lograr. Esa es la bendición que el Señor nos da y a la que nos llama, a llevar una vida distinta, ¿ya? Una vida que nos permite ser santos, ¿ya? Y dice en el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, del capítulo 2, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres,
porque somos libres. La gracia del Señor nos liberta, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ya? O sea, nos sujetamos a Dios, mi hermano. Donde Él nos muestra el camino, allá vamos. Donde está Cristo, allá vamos. ¿Por qué? Porque Cristo es su esposo. Cristo es mi esposo. Y donde va Cristo, allá nosotros como sus esposas tenemos que ir. La iglesia tiene que ir donde va Cristo. ¿Ya? Luego dice en el versículo 21 del mismo capítulo, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estar bajo la gracia del Señor significa seguir las pisadas de Cristo. ¿Y sabía usted que Pedro le diría a usted también que estar bajo la gracia del Señor significa sufrir por la causa del Señor también? Y aquí lo está diciendo. Para esto fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos seguir las pisadas del Señor. ¿Ya? Y en el versículo 14 del capítulo 3, bueno, acá hay mucha riqueza en esta carta. ¿Ya? En el capítulo 3 se habla sobre cómo deben vivir los matrimonios, cómo el esposo tiene que tratar a la esposa, cómo la esposa se comporta con el esposo, en fin, todo bajo la gracia del Señor. ¿Ya? Y en el versículo 14 del capítulo 3 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, felices sois, ¿ya? Si padecéis por causa de la justicia. Y esto es lo mismo, aquí Pedro está haciendo referencia a lo que enseñaba el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? Una de las premisas que Él tiene con respecto a sus discípulos es que los llama y les dice que para ser bienaventurados deben ser capaces de sufrir por la causa del Señor, ¿ya? Por su propia causa. Entonces, en eso consiste la gracia del Señor. A eso Él nos llama. ¿Ya? Así es como ellos la entendían, como entendían la gracia los discípulos. Y aquí vemos a Pedro cómo Él nos enseña esto. ¿Ya? El capítulo 4 de Primera de Pedro, el primer versículo dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, una de las claves que enseña Jesucristo para vencer el pecado es que nuestra voluntad debe ser negada y nosotros debemos seguir siempre la voluntad del Padre. Solos, sin la gracia del Señor, no podemos. Pero dado que está la gracia del Señor sobre nosotros, esto es lo que enseñan los apóstoles, que tenemos que hacer esto, seguir a Dios, hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? También, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 4 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, siéntanse felices, siéntanse hombres y mujeres florecientes, porque están, ¿no es cierto?, sufriendo por la causa del Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, en eso consiste vivir bajo la gracia. Y eso es lo que nos dice Pedro en el versículo 12 del capítulo 5. Dice: he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es
la verdadera gracia de Dios, no lo que muchas veces se escucha, ¿ya? Se escucha, ¿no es cierto?, donde se enseña una gracia que es distinta, es distorsionada. Por eso que Pablo recomendaba en una de sus cartas y decía, esfuérzate en la gracia. O sea, está la gracia en forma abundante en nosotros. Esfuérzate. Esfuérzate. Ser fiel hasta la muerte. Y tengan cuidado, ¿no es cierto?, con lo que el Señor Jesucristo enseña, que en los últimos tiempos, la señal más importante de los últimos tiempos no son los terremotos, no son las guerras, ¿ya? No son, mis hermanos, las pestilencias, las enfermedades, ¿ya? Como muchas veces, mucha gente cuando escucha un rumor de guerra empieza a asustarse, cuando hay un maremoto, cuando hay un terremoto, se asustan, es el fin del mundo. Hermano, la señal más importante es la venida de los falsos profetas. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso la importancia de entender bíblicamente lo que es la gracia del Señor. Entonces, si usted ha recibido la gracia del Señor, que me imagino que así es, hagamos lo que dice el Salmo. Alabemos al Señor. Digámosle, alabado seas tú, Jehová, porque me has dado de tu gracia. Me mantienes bajo tu gracia, ¿ya? Porque has engrandecido sobre mí tu gracia, ¿ya? Y tu verdad es para siempre. Alabado sea Jehová. Qué precioso es este salmo. Es chiquitito, pero muy lindo, ¿ya? Entonces, yo les voy a invitar, mis hermanos, a que oremos al Señor, le demos gracias a Dios por su palabra. Y si nos falta gracia, pidámosela al Señor. Pidámosela al Señor, ¿ya? El Señor nos puede dar más y más de su gracia. Y si hay algo que yo debiera pedir siempre, mis hermanos, todos los días, no es, Señor, dame salud, Señor, dame un aumento de sueldo, Señor, dame un nuevo vehículo, Señor, dame una nueva casa, Señor, dame, no sé, tantas cosas que le podemos pedir al Señor. Lo más importante es que todos los días, mis hermanos, le pidamos al Señor, dame más de tu gracia. Dame de tu gracia, Señor. Porque ese es el poder para el socorro oportuno. Entonces, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Y si usted siente, como digo, que le falta gracia al Señor, o si está disfrutando de la gracia del Señor, arrodillémonos juntos y pidámosle gracia a Dios y también regocijámonos en ella. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, Señor, en esta hora por esta palabra que tú nos concedes, donde hemos podido meditar brevemente, Señor, acerca de esta gracia maravillosa que usted nos vino a dar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, derrama de tu amor en nuestras vidas. Señor, yo te ruego que tú me des más de tu gracia. Yo necesito más de tu gracia, Señor. Y te la pido en esta hora, Señor amado, que tu Santo Espíritu administre, Señor amado, y pueda, Dios mío, entregar más gracia a mi vida en esta hora, como así también a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Dios mío, y aquellos que están viviendo llenos de esta gracia tuya, que ellos puedan sentir alegría, regocijo, porque si hay algo valioso que podemos recibir en esta vida, es tu gracia, Señor. Bendito Dios, derrama de tu amor sobre cada uno de nosotros. Y ese gozo, esa alegría, esté en nuestras vidas hoy y para siempre. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Amén. Bien,
Mis hermanos, antes de entregar este servicio, nuevamente repetir las gracias a nuestro pastor Samuel Valenzuela junto a su esposa, nuestra hermana Lilina Valdés. Mi deseo es que nuevamente el Señor les bendiga grandemente, que esta gracia del Señor también sea en forma abundante en sus vidas, dándoles fuerza, dándole ese vigor que se necesita para que ellos puedan también continuar con este ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Mi deseo es que Dios le bendiga grandemente y que, ¿no es cierto?, Él pueda ver todos esos proyectos que Él tiene en mente materializados junto a la congregación que el Señor está juntando y que está, ¿no es cierto?, atrayendo a este nuevo ministerio. Así es que con estas palabras yo alabo y bendigo el nombre del Señor también y quisiera dejar este lugar y entregarle este servicio a nuestro pastor Samuel Valenzuela con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. A Cristo vine un día sediento, buscando agua que saciara mi sed. De esas aguas que jamás yo había probado, y por saciarme mi Cristo murió. Tengo sed, clamaba mi Cristo, el creador de los ríos y el mar. Tengo sed, clamo el Rey de los cielos, y en su dolor agua viva me dio. Ahora hay un río precioso y cristalino que desciende del trono de mi Dios. Oh, esas aguas inundan mi alma, trayendo calma, paz, vida y amor. Oh, tengo sed, clamaba mi Cristo, el creador de los ríos y el mar. Oh, tengo sed, clamo al Rey de los cielos, y en su dolor agua viva me dio, me dio, me dio. Bien, hermanos, damos las gracias al Señor por este precioso sermón que hemos oído. Que la gracia del Señor abunde en cada uno de nosotros. Venía a mi memoria mientras escuchaba que por gracia de Dios somos salvos. La gracia de Dios que sea abundantemente en cada corazón en esta noche, en cada iglesia, en cada hermano, en cada hermana, porque sin la gracia del Señor nada somos.
Gracias a Dios por esta su bendita palabra, que la deje grabada en nuestros corazones. También tenemos la bendición de tener a la esposa de nuestro amado pastor Reinaldo, quien también tendrá su oportunidad para alabar al Señor y contar su testimonio de salvación, cómo encontró al Señor, porque esa es nuestra mayor carta de presentación. La recibimos con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que me concede de poder estar alabando y bendiciendo su santo nombre. Agradezco al Señor por todas sus misericordias que Él ha tenido para con mi vida. Nos ha guardado junto a mi esposo y junto a nuestros hijos. Me gustaría también agradecer al pastor Samuel Valenzuela porque ha tenido la deferencia de invitarme para compartir con ustedes mi experiencia personal. Y la verdad que mi experiencia es muy sencilla, pero es algo muy valioso para mi vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres se conocieron en la iglesia y contrajeron matrimonio siendo muy jovencitos. Y a este matrimonio el Señor les dio 5 hijos. Y yo soy la segunda de ellos. Pero desafortunadamente, a la edad de 1 año, los médicos me diagnosticaron una enfermedad grave al corazón, sombra cardíaca al corazón, y me hospitalizaron inmediatamente. Mi madre estaba a punto de dar a luz su 3er hijo. Ella tenía apenas 22 años. Mi hermana mayor tenía 2 añitos apenas. Así es que ustedes pueden imaginarse frente a la prueba que mi madre tenía por delante. Pero tanto mi madre como mi padre se aferraron del Señor y confiaron en que el Señor me podía sanar. Fue así que un día llegó una hermana anciana a visitar a mis padres, enviada por el Señor, para ir al hospital a ungirme. Pero mis padres debían también entregarme al Señor para que Él hiciera su voluntad. Y cuando me ungieron, mis padres oraron en esta dirección. Le dijeron al Señor: Señor, si tú te quieres llevar a nuestra hija, llévatela. Aquí está. Pero si tú la quieres dejar, sánala, para que ella no siga sufriendo. Y fue así que en esa semana yo me recuperé. Los médicos no podían entender cómo yo me había mejorado tan rápido. Comenzaron a hacer juntas de médicos, a repetirme los exámenes, porque pensaron que en cualquier momento yo podía recaer y agravarme mucho más que antes. Y pasaron las semanas y mi padre decidió irme a buscar al hospital, aunque los médicos no me querían dar el alta, pero bajo su responsabilidad le entregaron a esta pequeña y le dijeron: bajo tu responsabilidad te llevas a tu hija, ten cuidado porque con un resfrío esta niña se va a morir y no va a durar más de 20 años. Como ustedes pueden ver, ya han pasado más de 20 años y gracias al amor y gracias a la misericordia del Señor, hasta el día de hoy ha permanecido esta sanidad. Yo agradezco al Señor porque desde pequeña el Señor ha demostrado su amor, sus bondades, su misericordia. Mis padres siempre me inculcaron valores y principios cristianos, siempre me instruyeron con la palabra del Señor. Y mi madre, y esto me gustaría resaltarlo, mi madre, que en paz descansa, muchas veces mirándome a los ojos me dijo: el Señor te dejó con vida, Janet, y por algo será. El Señor te quiere usar para algo, por eso te ha dejado con vida. Y tú tienes que pedirle el testimonio de salvación al Señor. Y también tienes que pedirle un esposo cristiano. Y esa era mi oración. Cuando pequeña yo oraba eso. Yo le pedía al Señor mi testimonio de salvación. Y también le pedía un esposo cristiano. Y me siento privilegiada porque el Señor
me respondió a ambas oraciones. Siendo muy jovencita, el Señor salió a mi encuentro. Me recuerdo que el local de Chigancito al cual yo pertenecía, el grupo de señoritas de ese local visitó el local de Vargas, un local bien sencillo. Nos fuimos caminando, cantando alabanzas, repitiendo algunos textos, sin pensar que el Señor nos tenía una gran bendición, a todas las señoritas. Fue así que, casi al terminar el servicio, un varón anciano, profeta del Señor, se levantó e invitó a todas las señoritas que andábamos de visita para pasar al altar, porque el Señor quería entregarnos una bendición. Y todas las niñas, todas las señoritas pasaron adelante, pero yo me quedé en la banca, porque yo era una niña muy tímida, muy vergonzosa. Me quedé en la banca observando lo que estaba pasando, cuando de repente sentí una mano en mi hombro y una hermana se me acercó y me dice: paz, hermanita, no desprecie la bendición. Cuando me dijo estas palabras, no desprecie la bendición, me di cuenta que yo estaba despreciando mi testimonio de salvación que le estaba pidiendo hace tantos años al Señor. Me armé de valor y pasé adelante. Fue así que yo empecé a escuchar atentamente lo que el Señor estaba haciendo con todas las hermanas. Y escuchaba que las hermanas lloraban, el Señor entregaba testimonio de salvación, perdón de pecados, dones, y muchas de ellas danzaban, alababan al Señor, gritaban, hasta que sentí que este varón llegó donde yo estaba y me levanta mi brazo y me dice: pongo una espada de 2 filos en tu mano. Y me toma la frente y me dice: y pongo el sello del Espíritu Santo. Tus pecados te son perdonados. Y te visto con un traje blanco y tu nombre lo inscribo en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! En ese momento recorrió toda mi vida y sentí que había sido una mala hija, había sido una mala hermana, porque muchas veces peleaba con mis hermanos, muchas veces le mentí a mi madre, a mi padre, y sentí lo mala que había sido y que ya no podía seguir llevando esa vida. Y sentí en ese momento asumir la responsabilidad de ser una hija de Dios. Y una hija de Dios no podía seguir mintiendo, una hija de Dios no podía seguir peleando, dando mal ejemplo en el colegio. Y desde ese momento comencé a actuar conforme a la palabra del Señor, a agradar al Señor. Me recuerdo que al día siguiente me fui al colegio y lo primero que hice fue contarle a mi amiga con la cual yo me juntaba siempre, contarle lo que Dios había hecho en mi vida, y comencé a decirle: el Señor me perdonó, el Señor me salvó, el Señor me perdonó todos mis pecados, inscribió mi nombre en el libro de la vida. Y mi amiga, tan confundida, me queda mirando y me dice: no entiendo nada de lo que me has dicho. ¿Qué te pasó, Janet? Se dio la media vuelta y se fue. Pero en ese momento me sentí la mujer más dichosa de poder haber sido lavada y salvada, redimida por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso! Yo agradezco al Señor por todas estas bondades, porque Él me rescató del mundo, me rescató del pecado, de la esclavitud del pecado, siendo muy jovencita. Yo agradezco al Señor por estas bondades también, porque el Señor me dio un esposo cristiano, me ha dado 4 hijos. Mis 4 hijos sirven al Señor y cada uno de ellos ha tenido ese encuentro personal con Cristo, que es algo tan importante en la vida del cristiano. Y mi deseo, mis hermanos, es que
mi relación personal con Cristo cada día vaya creciendo, cada día se vaya perfeccionando, que el Espíritu Santo del Señor vaya dirigiendo mi vida para que un día me encuentre cara a cara con mi Dios. Yo agradezco al Señor por todas sus bondades. Les deseo que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y también deseo que el Señor bendiga al pastor Samuel en su nuevo ministerio, junto a su esposa, la hermana Liliana Valdés, junto a su familia, toda la congregación que va a estar apoyando este ministerio. Para terminar, mis hermanos, me gustaría leer un versículo que se encuentra en Salmo 84, versículo 11, que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Qué maravilloso! Para mi Señor sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta preciosa reunión que hemos tenido en el día de hoy, principalmente por su palabra, hermanos. Damos muchas gracias al Señor y las expresiones de gratitud de nuestra querida hermana Janet Páez.
esposa de nuestro pastor Reinaldo Moraga. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad. Gracias por las alabanzas de nuestros hermanos de la amada iglesia en Chillán que pertenecen a nuestra iglesia. Quiero pedir la oración, hermano, en forma especial por algunos enfermos, por mi querida mamá, que está delicada de salud, pasando sus tiempos de vejez, ella en la casita. Así que pido la oración en forma especial por ella, por mi hermana que la cuida también, la Leita, que Dios le dé la gracia y la fuerza para hacerlo. También quiero pedir la oración en forma especial por el hermano Jacob Ocari, que está muy delicado de salud. Oremos por su alma, para que el Señor tenga misericordia y lo tenga también en el número de los salvados. Una hija de la hermana Rebeca Coronado también, solicitamos la oración por ella. Y así por todos los hijos de padres cristianos, que en ellos renazca este deseo de volver al redil, porque nuestro Dios lo está esperando con ese amor eterno con que nos ha amado. Bien, hermano, vamos a despedir este santo servicio con la bendición del Señor. Padre mío, te damos gracias por la bendición que nos has concedido de estar un momento delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de salvación que hemos oído. Gracias por estas alabanzas que hemos oído también para la gloria de tu nombre. Para terminar ya este servicio, te suplicamos tu bendición y te la rogamos a través de los méritos de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanos.